Bienvenidos a Talk About Pets, dedicado a todos los amantes de las mascotas. Hoy, en este emocionante y tercer capítulo, nos sumergiremos en un tema crucial para la salud y bienestar de nuestros amigos peludos, la nutrición. Desde los cachorritos y gatitos juguetones hasta los perros y gatos más sabios y maduros, la nutrición juega un papel crucial en cada etapa de la vida de nuestras mascotas. Hoy exploraremos cómo podemos proporcionarles la alimentación adecuada para mantenerlos sanos y saludables. Te dejo en compañía de Stephanie Sierra y de la doctora Lucy Matricardi. Bienvenidos a un capítulo de Talk About Pets. Hoy tenemos como invitada a la doctora Lucy Matricardi, quien nos va a hablar sobre la nutrición en cada etapa de la mascota. Bienvenida. Muchísimas gracias, Stephanie. Pues esperamos que esta información sea de bastante utilidad práctica para las tutoras y los tutores que nos están observando. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Y para comenzar nuestra conversación, quisiera que nos contaras por qué es tan importante hablar de la nutrición en cada etapa de la mascota. Digamos, es importante reconocer que en cada etapa de vida de perritos hay diferentes requerimientos nutricionales y también, pues como todas y todos sabemos, ¿verdad? La nutrición impacta, pero de manera súper directa al desarrollo de distintas patologías o incluso a la, digamos, a la presentación, o sea, a la manifestación de distintos genes. La nutrición es capaz de activar o silenciar distintos genes que podemos tener en nuestro organismo. Entonces puede ser que tal vez tengamos una genética no demasiado buena, pero si damos una apropiada nutrición, una excelente nutrición, entonces podemos obtener lo mejor con lo que ya nacimos, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos, en diferentes etapas de la vida de perritos hay distintos requerimientos, cuando son cachorros, cuando son pues adultos y no digamos cuando son seniors. Entonces, el reconocimiento de estas diferentes etapas y sus requerimientos nos va a permitir apoyar mejor y optimizar todas las funciones de nuestro compañero canino o felino. Sí, la verdad es de que creo que cabalmente un punto importante es que la nutrición también es prevención, ¿no? Sí determina desde cachorritos cómo tú los alimentas y cómo va a ser la vida de ellos. Entonces, la etapa de crecimiento, en esto cuando son cachorritos, ¿cuáles serían los nutrientes más importantes para que el cachorrito crezca sano y fuerte, verdad? Muy bien, pues digamos, cuando tenemos un cachorrito, hay muchísimos aspectos, ¿verdad? Pero entre ellos, mira, los más claves son dos. Primero, una tasa de crecimiento que no describa una curva como exponencial, ¿verdad? Un crecimiento súper acelerado y una tasa de crecimiento máxima no son deseables, ¿verdad? Los animalitos están en muchísimo mayor riesgo de padecer de algún tipo de deformidades esqueléticas o algún tipo de enfermedades ortopédicas del desarrollo. Y entonces, por eso es que los perritos deben mantener siempre condición corporal óptima, ¿verdad? Por ejemplo, no es divertido verlos gorditos. Ay, mire, es que es tan chistoso así todo gordito, ¿verdad? La verdad, la obesidad o el sobrepeso es una condición inflamatoria, ¿verdad? Y que en un futuro puede favorecer el desarrollo de diabetes, de hipertensión, de cáncer, enfermedad renal, enfermedad hepática, en su hígado, en sus riñoncitos, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que buscar algunas tablas, ¿verdad? Descarguemos algunas tablas que digan condición corporal ideal de perritos y ahí nos va a salir. Nuestro perrito siempre debe verse pues con una cinturita adecuadamente marcada y ahí hay varias otras características que podemos revisar. Esa sería la primera, ¿verdad? Nunca un perrito, un cachorro debe tener sobrepeso. O sea, potenciamos, como les decía, también, por ejemplo, displasia de cadera, entre otras enfermedades, o se les llama enfermedades ortopédicas del desarrollo, ¿verdad? Claro. Bueno, y segundo, también tenemos que tener bastante EPA y DHA en la dieta. Entonces, a veces decimos, lo escuchamos mucho, lo vemos en bolsas de Sí, alimento seco, ¿verdad? es cierto. Sí, ¿qué quiere decir eso, verdad? Ajá, y a veces pensamos, pues qué bueno que lo trae, ¿verdad? O también en botes de leche de niños, vemos que también dice DHA,
Entonces decimos, pues algo ha de ser importante, ¿verdad? Pero ¿qué significará? Básicamente es un omega 3, ¿verdad? Entonces, en el caso de cachorros, se ha demostrado que es súper importante para el desarrollo neurológico, para, por ejemplo, la visión y para el desarrollo auditivo. Entonces, cachorros que han consumido suficiente cantidad de DHA tienen como, digamos, tienen mejores puntajes en diferentes pruebas de aprendizaje de distintas habilidades, de aprendizaje y luego desaprender la habilidad también, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita yo te premio cada vez que sales corriendo por la puerta cuando yo toco un clicker, ahora te voy a premiar porque te esperes y entonces eso es desaprender y tienen mayor habilidad, ¿verdad? Para aprender nuevas habilidades y desaprender otras ya conocidas. Entonces, esto es súper importante para cachorros, ¿verdad? Para darles un inicio óptimo y que sean cachorritos pues súper inteligentes, ¿verdad? Y tal vez podríamos decir también una última, no suplementar calcio. A veces nosotras tenemos un cachorrito y decimos, ay, es que es súper importante el calcio para que crezca bien fuerte sus huesos, le voy a comprar un suplemento que traiga calcio, que traiga vitamina D. No, o sea, si ya su alimento es balanceado, que la verdad es que todos deberían de serlo, ¿verdad? Todos los alimentos que demos a nuestro perrito deben ser balanceados, entonces ya trae suficientes cantidades de calcio y suficientes cantidades de vitamina D. Si nosotras lo damos en exceso, entonces ahí sí corremos el riesgo, porque fíjense que los cachorros no tienen un mecanismo regulatorio en su cuerpecito para absorber ciertas cantidades de calcio. Por ejemplo, hasta antes de los 6 meses, la cantidad de calcio que vemos en la dieta, casi el 70% va a ser absorbido. Entonces, si damos muchísimo calcio, todo ese va a entrar dentro del organismo. ¿Y qué es lo que pasa? Esto también se ha visto directamente asociado, igual que el sobrepeso, a enfermedades ortopédicas del desarrollo. Entonces, en cachorros, más calcio no es mejor, ¿verdad? Sino que tiene que mantener ciertos rangos óptimos. Y usualmente se maneja como de un aproximadamente como de un 0.7 a un 1.7% de calcio en base de materia seca y también que mantenga una adecuada relación con el fósforo, ¿verdad? Ya sabemos que el calcio y el fósforo siempre deben de mantener una buena relación. Y mira, ahorita que mencionaste lo de los suplementos y los premios, ¿qué recomiendas tú en esta etapa? Te lo pregunto porque como dueños, pues sí, caemos en que el cachorrito me pide, ¿verdad? Y cómo yo le voy a decir que no. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso lo de los suplementos en esta etapa? Bueno, ¿qué suplementos tú sí podrías darle a tu cachorrito? Todo aquello que sea antioxidante le va a caer perfecto. De hecho, pues se ha demostrado que cachorritos que reciben suplementos antioxidantes tienen una mejor respuesta post-vacunal versus cachorritos que no lo reciben. Entonces, ¿dónde podemos encontrar antioxidantes? Básicamente, vitamina E, vitamina C, zinc también funciona como antioxidante, selenio, ¿verdad? Todos estos son súper importantes, entonces eso sí le podemos dar. También, por ejemplo, varias frutas o verduras son apropiadas, tienen bastantes concentraciones de compuestos fitoquímicos, se les llama, ¿verdad? Básicamente compuestos biológicamente activos que solo se encuentran en plantas y vegetales, como por ejemplo betacarotenos, por ejemplo, quercitina, licopeno, o sea, hay una cantidad, pero de verdad infinita, ¿verdad? Flavonoides, que pueden funcionar como antioxidantes y especialmente como las células de defensa, ¿verdad? Tienen una cantidad, pero bastante elevada de ácidos grasos poliinsaturados, entiendas, estos son famosos omega 6 y omega 3. Entonces, a ellas precisamente les ayuda muchísimo tener bastantes antioxidantes. Entonces, básicamente, si nuestro perrito nos pide comidita, yo la verdad soy de la opinión que hay muchísimos ingredientes que podemos compartir con ellos, muchísimos, pero en cantidades controladas para nunca generar sobrepeso y solo dar ingredientes que, digamos, pueden llegar a estar limitantes en algunos alimentos secos, como por ejemplo los beneficia muchísimo alguna proteína de alto valor biológico, por ejemplo, un poco de huevito, huevito hervido, nada con excesiva grasa, ¿verdad? O sea, a veces la gente fríe chicharrón, es obviamente muy mal, ¿verdad? Y no les va a caer para nada bien, pero por ejemplo, frutas, vegetales, hay una gran variedad que podemos compartir, tienen muchos beneficios. También carnitas hervidas, también les podemos dar un poquito, siempre monitoreando condición corporal.
Tocaste un buen punto ahí con lo del pollito o los chicharrones, porque es así que es que me pide pollito, es que yo la acostumbré al pollito, ¿verdad? Entonces es bien importante mencionar cómo es esa carne, ¿verdad? También tú que en esto de los cachorros, ¿tú qué opinas de los huesitos? Que es muy popular también darle como de suplemento o de premio. Ujú. Bueno, todas estas carnazas que son como hechas a partir de piel de res, ¿verdad? Ujú. O especialmente piel de res es la que he visto que se Sí, utiliza, ¿verdad? sí, sí. Todas estas carnazas, la verdad es que pasan por muchos procesamientos químicos hasta que Ujú. finalmente son completamente blanqueadas y realmente no generan, de hecho hay estudios, ¿verdad?, en los que se evalúa qué tanto pueden llegar a apoyar en la remoción de placa o de cálculos dentales, y las carnazas realmente no lo logran tan bien y tienen muchísimos químicos adicionados. Entonces, no están para nada recomendadas estas carnazas, estas que están pintadas, o sea, que tienen un montón de colores o que, por ejemplo, incluso son blancas y nos asemejan a huesos. A veces pensamos, bueno, ¿por qué? No sé si a veces se han puesto a pensar, ¿verdad? ¿Por qué siempre aparecen perros y aparece un hueso, ¿verdad? Casi siempre perros o una veterinaria y un hueso, ¿verdad? ¿Por qué los perros aman tanto los huesos? Realmente el consumo de huesos es como parte básica de los cánidos salvajes y tanto lobos como distintos cánidos, pues ahí sí que no domésticos, excepto el perro, llegan a consumirlos como parte de su dieta base y de hecho tienen menor cantidad de placa o cálculos dentales, ¿verdad? Reportado en estudios como tal, versus cánidos domésticos. Entonces, mmm, yo los únicos huesos que recomiendo pueden ser, por ejemplo, de rodilla cortada transversalmente, en la que se expone el hueso esponjoso, son como pequeños hoyitos, ¿verdad? Ujú. Estos sí generan bastante fricción al masticarlo y roerlo, pero hay periodos específicos. No podemos dar más de unos 20 minutos de ese tipo de huesos por día, ¿verdad? Hay en versión ahumada también. Y pues esa sería mi recomendación, ¿verdad? Si hay estudios científicos que avalan que sí es bastante efectivo, retiró de hecho en este estudio que les comento hasta un 81% de los cálculos dentales con una sola utilización, ¿verdad? Entonces este hueso de rodilla sí llega a ser efectivo. Gracias, la verdad es que ayuda bastante saber qué tiempo es recomendable porque yo sí, pues la verdad he visto que el hueso se lo dejas y se lo dejas como para que lo tenga ahí y lo juegue casi que cuando quiera, ¿no? Entonces es bien importante saber el tiempo recomendado. Ahora en la etapa de adulto, es en los nutrientes claves para el mantenimiento. ¿Qué me puedes hablar de eso? Ah, muy bien. Digamos, cuando ya nuestro cachorrito creció, ¿verdad? Y ya es un adulto, es importante principalmente como que, bueno, esto ya se da más en la empresa a la cual tú compras el alimento, ¿verdad? Porque siempre el alimento debe tener niveles restringidos de fósforo. ¿Por qué? Porque hasta 25% de los animales adultos jóvenes tiene una disminución subclínica de la función renal o está en riesgo de llegar a padecer enfermedad renal. La enfermedad renal, la verdad, es súper común en la población canina y entonces llega a ser uno de los principales aspectos que nutricionalmente se controla para prevenir su desarrollo. Ahora, puesto que cualquier perrito que tiene un exceso de fósforo en su dieta, sí está demostrado que es muy adverso para la función renal. Por eso, justo como tú decías, los huesos no se deben dejar absolutamente todo el tiempo, porque imagínate un perrito chiquito o incluso un perro grande, comerse un hueso de rodilla entero es una cantidad de, o sea, tanto de calcio como de fósforo excesiva y entonces sí puede llegar a dañarlos. Lo que nos interesa es únicamente que haya como remoción de la placa o los cálculos dentales, no que consuman entero el ingrediente, ¿verdad? Entonces, este es uno de los principales factores, el fósforo. A veces la gente dice, no, es que la proteína daña los riñones, ¿verdad? Eso no hay a la fecha como ningún estudio que demuestre o que evidencie que la proteína acelera o digamos inicia el daño renal, ¿verdad? Por supuesto, en pacientes renales tiene que haber restricción proteica, ¿verdad? No está para nada recomendado niveles eh, elevados de proteína, siempre tiene que haber restricción, pero en animalitos que son sanos, la proteína no causa daño renal. Lo que sí lo causa es el exceso de fósforo. Y el exceso de fósforo donde más se encuentra es en harinas de huesos o en huesos como tal,
versus en materiales cárnicos. Por supuesto que hay en suficiente cantidad en materiales cárnicos, pero no llega a estar en cantidades excesivas como sí lo llega a estar en el hueso. Claro, y aquí te voy a volver a preguntar también lo de los suplementos, porque los suplementos no solo son bien como populares, ahora hay un montón de marcas que uno creo que como dueño no sabe cuáles son las correctas, ¿no? Sino uno se va con cuál es la que me gusta a mí, cuál se mira más bonita, y pues yo asumo que eso le va a gustar a mi perrito o gatito. Entonces, en esta etapa, ¿cómo recomiendas ese manejo de suplementos y de premios? Bueno, digamos, en esta etapa, la verdad es que me encantan los suplementos herbolarios, los ultra recomiendo. Realmente, la herbolaria, a diferencia de otras, por ejemplo, tú no puedes decir, ay, es que en mi familia, por ejemplo, he visto bastante riesgo de cáncer, déjame, voy a hacer una quimioterapia, ¿verdad? O sea, eso no lo puedes hacer de manera preventiva, puesto que tiene muchísimos efectos secundarios adversos. Entonces, lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, tomar algunas hierbas con función antioxidante, porque por supuesto que te van a beneficiar y sí actúan de manera preventiva. Entonces, por ejemplo, hay una N cantidad de suplementos muy buenos disponibles para perros, como por ejemplo cúrcuma, quercitina, eh, alga espirulina, clorela, por ejemplo, cardomariano, también lo he visto bastante, jengibre, moringa, también la podemos utilizar. Casi todas las hierbas son, pero bastante benéficas. Son pocas las que sí tienen restricción, pero por ejemplo, estas que les mencioné son súper buenas. Raíz de malvavisco, por ejemplo, corteza de olmo resbaladizo, suena como casi a brujería, ¿verdad? Pero en realidad no, o sea, sí es un nombre, ¿verdad? En inglés, corteza olmo resbaladizo. Eh, y en fin, o sea, hay muchos, muchos suplementos que tú puedes darle a tu perrito, porque precisamente una de las teorías del envejecimiento es esa, que a través del acúmulo de radicales libres es que empezamos a volvernos viejitos, es que nuestras células dejan de funcionar de manera óptima. Entonces, si nosotras en una etapa de adultos jóvenes les damos bastantes como suplementos o herbolarios o antioxidantes, es súper benéfico para que lleguen lo mejor posible a una etapa de seniors. Entonces, básicamente yo les diría que cualquier producto que es herbolario lo podemos utilizar bastante seguro en adultos. En cachorros sí se recomienda que mejor esperemos hasta la etapa adulta, ¿verdad? Porque habrá algunos procesos de detoxificación o de excreción de sustancias que no tienen al 100, entonces es mejor esperar a adultos. Pero no quiere decir que hay algunas que se puedan emplear, ¿verdad? Pero sí es mejor ir de la mano de tu vet para ver cuáles puedes emplear. Y de adultos también como premios, siempre yo les recomiendo proteínas altamente digestibles, ¿verdad? O con un alto valor biológico. ¿Y cuáles son las proteínas de alto valor biológico para perros y gatos? Básicamente todas aquellas que tengan una proporción de aminoácidos. Los aminoácidos son como todas las cuentitas, ¿verdad? Entiendas de todas las perlitas que conforman las proteínas de nuestro cuerpo. Entonces, mientras más sea similar, digamos que yo voy a una tienda ahora a comprar para hacer mis pulseras, ¿verdad? Para hacer mis proteínas. Entonces, si yo voy a una tienda y encuentro en esa tienda todas las bolitas que yo necesito para hacer mis pulseritas, o sea, mis proteínas, quiere decir que es una proteína de alto valor biológico. Pero si voy a otro lugar y encuentro una que otra de las perlitas que yo necesito, no es de tan alto valor biológico, porque no me va a servir tanto para formar mis proteínas. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las proteínas de alto valor biológico para animales que han evolucionado de individuos carnívoros? Por ejemplo, los gatos son carnívoros estrictos. Ahora los perros sí son omnívoros con tendencias carnívoras, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, entonces en el caso de los perros y los gatos, por ejemplo, el huevo les cae súper bien, ¿verdad? Huevito hervido, si tú quieres irte siempre al lado seguro de las cosas, mejor hervido. También, por ejemplo, pollito, también carne de res, también carne de cerdo, también los lácteos. De hecho, los lácteos deslactosados les gustan muchísimo a perros y gatos, o sea, incrementa bastante la palatabilidad y son bien tolerados. Pero si tu perrito en la vida los ha probado, por supuesto que no le vas a dar un plato entero en esta primera ocasión, ¿verdad? Tal vez una cucharadita para ver qué tal le cae y luego seguir probando, incrementar un poquito la cantidad. Entonces, estos serían los dos premios que yo daría, ¿verdad? Proteínas de alto valor biológico. Y mira, ahorita que mencionas esto, me recuerdo de que es bien popular, de hecho los veterinarios lo han recomendado cuando, pues sí, los dueños les preguntan qué le puedo dar a mi mascota
no solo natural, sino así como para variar, porque más que todos los gatos se aburren mucho. ¿Qué piensas de estas como las frutas, ¿no? Que han recomendado manzana, zanahoria, porque tiene pues tendencia más dulce que otras verduras, ¿verdad? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Concretamente para gatitos o perritos? Para perritos y gatitos, sí. Ah, bueno. Los gatitos pues no perciben el sabor dulce, entonces para ellos realmente no sería de mucha utilidad. Algunas cosas dulces, yo de hecho frutas las evito en gatitos porque sí puede llegar a generar fructosuria, ¿verdad? Está como mencionado, fructosa es como de los principales azúcares presentes en las frutas, Claro. entonces en gatos lo evito. Igual las verduras tienen fructosa, ¿verdad? No vamos a decir que no, pero pues en menor cantidad. Entonces, verduras sí utilizo en gatitos, sí las recomiendo. Claro, los gatos tienen, mira, los gatos, o sea, toda su biología, todos los receptores que tienen en la lengua, todas sus características anatómicas están adaptadas a ser cazadores, ¿verdad? Entonces, ellos también, a ellos les sabe rico, ahí sí que a diferentes especies les saben rico diferentes cosas, dependiendo de lo que evolutivamente hayan estado acoplados a consumir o hayan estado acostumbrados a consumir durante muchísimos años. Entonces, en el caso de los gatos, ellos tienen como receptores más activos para aminoácidos, ¿verdad? Entonces a ellos les sabe súper rico todo aquello que tenga como distintos aminoácidos libres, porque les dice, ah, ok, mira, esta es lo que debes de estar comiendo, ¿verdad? Porque eres carnívoro estricto. Pero un perro sí percibe lo dulce, ¿verdad? Entonces, los perros, y de hecho, la verdad es que hay diferentes tipos de perros. Hay perritos que prefieren como un perfil más cetogénico. Entiéndase, cetogénico es como quien dice un alimento en el que más calorías provienen de grasa o más calorías provienen de proteína, versus si hay otros animalitos que tienen como el diente dulce le llaman, ¿verdad? O sea, que tienen como cierta apreciación por estos sabores y entonces les encanta el camote, el banano, el plátano, por ejemplo, ¿qué otra cosa? El mango, no digamos, ¿verdad? Entonces, estos, la verdad, sí se pueden dar en cantidad un poco más liberal, ¿verdad? Tampoco, por ejemplo, mango por día para un chihuahua, es excesivo, ni siquiera para un labrador, pero sí puedes dar cantidades, por ejemplo, un cachete, medio cachete, o sea, le cortas o sea, Ah, el ok. cachetito al mango, ¿verdad? Ujú. Sí se lo puedes dar a un labrador y a un chihuahuita tal vez como por ejemplo unos cubitos, ¿verdad? Porque tienes que calcular idealmente que no se supere el 10% de calorías a modo de extras, ¿verdad? Para que no haya ganancia de peso. Claro, y también que no vayamos sustituyendo el alimento que le damos y que sí lo nutre a un premio, ¿verdad? Que no se vaya, que tengamos ese balance. Eh, Ahora te quisiera preguntar, en el área de geriátricos, ya cuando uno pasa esa etapa de viejitos, ¿cómo puedo apoyar nutricionalmente a mi gatito y perrito? ok, bueno, los perritos y los gatitos viejitos tienen varias modificaciones, ¿verdad? Digamos, bueno, también en adultos, acá se me había olvidado mencionar, es un punto muy importante cuando los castramos o esterilizamos a las hembras, ¿verdad? Suele haber una disminución automática de la tasa metabólica y por eso es que muchos engordan, ¿verdad? Entonces, es súper importante eh, hacer esto de conocimiento de las tutoras y los tutores para que cuando haya sido esterilizado hagamos una reducción de la mano de nuestro veterinario de la cantidad de alimento, porque no es como que, ay, bueno, ahorita ya lo castré, ¿sabes qué? Le voy a bajar la comida 25% y se acabó. Porque al reducir, o sea, todos los alimentos están formulados para que al cubrir la cantidad de calorías, se cubra la cantidad de nutrientes esenciales. Entonces, si tú si arbitrariamente dices, ah, lo voy a cortar a la mitad porque está gordo, entonces no solo le reduces la cantidad de calorías, le reduces también la cantidad de nutrientes. Y puede llegar a pasar incluso una cosa tan grave como cardiomiopatía dilatada, ¿verdad? O sea, que se agrande su corazoncito porque no tiene suficiente cantidad de aminoácidos necesarios para mantener la función cardíaca. Pero bueno, ahora revisando lo que me comentabas, ¿verdad? De lo de los viejitos, ellos tienen muchas modificaciones, ¿verdad? Pero creo que, por ejemplo, a nivel del sistema integumentario de su pielecita, la piel se vuelve menos elástica, secretan como, por ejemplo, menos sebito, y entonces esto hace que la piel esté más reseca. También, por ejemplo, tienen cierta disminución de la función renal. Eso no quiere decir enfermedad renal, ¿verdad? No quiere decir, ya, bájenle la proteína.
¿verdad? Porque realmente los viejitos se ha demostrado que llegan a tener hasta un poco de menor tasa de digestibilidad de los alimentos, porque las vellosidades intestinales se hacen de tamaño un poco más pequeño. También, por ejemplo, las secreciones gástricas son menores, la secreción de saliva es menor, ¿verdad? Entonces, los viejitos tienen varias modificaciones, casi todos los viejitos, podríamos decir, bueno, ¿desde qué etapa llegan a ser viejitos los perritos? Hay muchas, como he visto como diferentes edades en las cuales están marcados, pero digamos para referenciar una, ¿verdad? En el Small Animal Clinical Nutrition, que es como la referencia para nutrición veterinaria, nos dice desde 5 años para perros de talla grande y desde 7 años para perritos de talla chica. Entonces, ¿hasta qué edad puede vivir un perrito? Hasta unos 27 años, ¿verdad? Es como lo máximo que se ha reportado, aunque ahorita he visto otros de unos 30, pero más o menos el promedio llega a unos 13 años. ¿Y qué es otra cosa importante que pasa en nuestros viejitos? Casi todos llegan a tener artritis, ¿verdad? O tener artrosis. Y eso es súper importante. Desde que empiezan, por eso desde etapas adulto o joven, tenemos que dar bastantes antioxidantes y de viejito, de cajón, empezar a suplementar con glucosamina, chondroitina, ¿verdad? También, por ejemplo, mantenerlos en condición corporal óptima de viejitos es otro punto donde disminuye la tasa metabólica basal, puede disminuir hasta 25%. Por eso, por ejemplo, incluso me pasó con mi labrador, ¿verdad? Él tiene ahorita 10 años, pero cuando tenía como 8, de la nada, yo vi que empezó a engordar. Mi hijo está gordísimo, Bagheera, ¿verdad? Bueno, no gordísimo, pero sí estaba, pues no como siempre se ve, ¿verdad? Y yo le dije, sí, tienes razón. Y entonces yo dije, de plano ya se pegó el bajón metabólico de senior, ¿verdad? Entonces ya le ajusté sus calorías y entonces ahorita ya está bien. Pero eso es clave, o sea, un perrito gordito sobrecarga de una manera terrible sus articulaciones y además, como decíamos, de las 3 principales enfermedades o, pues sí, padecimientos no accidentales en seniors son cáncer, enfermedad cardíaca y enfermedad renal. Entonces, todo aquello que vaya orientado pues a dar suplementación con antioxidantes, a monitorearlos al menos unas 2 veces al año, ¿verdad? Hacer check-ups anuales. Yo también les hago a mis perritos para ver cómo van internamente. Nos va a permitir detectar cualquier patología a tiempo. Entonces, también una cosa muy importante en perritos seniors que a veces pasa muy desapercibida es la demencia senil, ¿verdad? Claro. O degeneración pues cognitiva. ¿Qué, perdón, me decías? No, sí, te estaba escuchando. Muy bien, es que a veces hablo y me voy ya sin parar, qué pena. Bueno, No, no te preocupes. bueno, entonces te estaba diciendo que así, entonces ocurre demencia senil, ¿verdad? Casi en el 30% de perritos arriba de 12 años tiene demencia senil y hasta 70% de perritos arriba de 15 años la presenta. ¿Verdad? Entonces es importante pues apoyarles nutricionalmente también. De hecho, hay varios estudios donde se mencionan de nuevo los antioxidantes, ¿verdad? Cómo son capaces de disminuir el depósito de amiloide, es como una sustancia que se deposita en el pues, sistema nervioso central y entonces va generando estas pues, degeneraciones en la capacidad de nuestros perritos. Otra cosa importante también es enseñarles diferentes trucos. O sea, los perritos viejitos siguen teniendo necesidad de bastante estimulación mental, ¿verdad? Siempre la estimulación mental está súper asociada a retrasar el desarrollo de cualquier enfermedad cognitiva en perritos. Pongámoslos a aprender diferentes cosas, que ahora da la vuelta, que ahora la vuelta para el otro lado, que ahora dame la patita, que ahora pasa por estos obstáculos, siempre obviamente adecuados al tamaño del perrito. Ahora no vamos a poner dos rollos de papel higiénico, un palo de escoba súper alto, nuestro perro ya viejito ahí intentando saltar, ¿verdad? Pero sí obstáculos es súper importante y actividades que les generen retos mentales, ¿verdad? Claro. Sí, También porque va hace como pescado. Uh-huh. con la nutrición también, ¿no? O sea, como preventivo, ¿cierto? Exacto. Y mira, la verdad es que no se siente el tiempo, ya vamos a ir, de hecho, vamos a ir concluyendo nuestra conversación. Entonces te quisiera preguntar aquí, ¿cuál es la conclusión principal o cuál es el mensaje que tú le dejarías a la audiencia sobre este tema? Bueno, el principal mensaje sería que siempre es importante revisar los requerimientos nutricionales de cada etapa de vida y respetarlos, ¿verdad? Porque ahí sí que se van dando distintos cambios en la vida de nuestros perritos o nuestros gatitos y para apoyarlos como de manera óptima
es importante cubrir estos requerimientos nutricionales de base para un óptimo funcionamiento de sus células. Y segundo, nosotras podemos apoyarles a través de distintos suplementos, especialmente antioxidantes, ¿verdad? Ahí sí que los antioxidantes realmente están recomendados casi que en cualquier patología, ¿verdad? Para prevenir el desarrollo de distintas enfermedades. Y tercero, sí podemos premiar y especialmente podemos dar premios con proteínas de alto valor biológico, ¿verdad? Esas serían mis principales recomendaciones. Perfecto, muchísimas gracias Lucy por todas las recomendaciones. Creo que va a servir mucho de guía a los dueños, ¿verdad? Para saber cómo apoyarlos en cada etapa de la mascota. Muchísimas gracias a la audiencia. Recuerden de seguirnos en redes sociales y escucharnos en YouTube y Spotify. Nos vemos en la próxima.